Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor, amén. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuántas aquí están seguras de que el Señor les ama? Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por toda la bendición que nos has estado dando, Señor. También te damos gracias, Señor, por la bendición que nos vas a seguir dando, porque tú no paras, Señor, de bendecirnos. Cada momento de nuestras vidas, Señor, podemos ver tu mano y tu bendición abrazándonos, papá. Bienvenido, Espíritu Santo. Ahora mismo, mi Dios, yo vengo tomando autoridad en este lugar y vengo declarando que todo lo que se mueve en este lugar viene del reino de Dios, y digo que no es del reino de Dios, no lo queremos. En el nombre de Cristo Jesús levanto vallado alrededor de este lugar y declaro bendición para nosotras. Declaro el mover del Espíritu Santo. Declaro una atmósfera sobrenatural en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tu reino está establecido aquí en la tierra, aquí en este lugar, y tus cielos están abiertos sobre de nuestras cabezas. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Todo pensamiento lo llevamos sujeto a tus pies, Padre. Venimos poniendo delante de ti, Señor, lo que somos, lo que tenemos, lo que creemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Siempre que el Señor le da estas oportunidades a uno se debate. Señor, ¿qué es lo que, de todo esto, Señor, que tú me estás hablando, de todo esto que yo llevo aquí en mi espíritu, que comparto, ¿verdad? Y siempre uno espera que sea el Espíritu Santo el que ponga en el corazón de uno la palabra que uno debe compartir. Porque yo tengo muchas cosas que compartir con ustedes, tengo muchas anécdotas, tengo, 34 años de casada, casada por segunda vez, 3 hijos, 8 nietos, y tendría historias que contarles. Pero saben una cosa, por mejor intención que yo tenga para compartir con ustedes, nunca va a tener el mismo resultado que cuando Dios habla a cada una de nosotros. Y yo he dicho muchas veces que yo prefiero una sola palabra de Dios que un discurso de un hombre, porque la palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios tiene poder de restauración. La palabra de Dios tiene poder ¿de qué más? De transformación. Tiene poder para darle vista a los ciegos, para poner a los sordos a escuchar, para poner a caminar a los paralíticos. Tiene el poder de poder, valga la redundancia, de proyectarnos, de llevarnos más allá, de traer esperanza. O sea, la palabra es poderosa y nosotras tenemos que amar la palabra. Yo tengo una frase, un decir, y es que yo me mantengo en la palabra y la palabra me mantiene a mí. Cuando nos sentimos débiles, podemos tener la seguridad de que vamos a ir a la palabra y la palabra nos va a levantar. La palabra nos va a dar esas fuerzas. La palabra le va a dar fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Le va a dar esperanza a aquella que no tiene ninguna esperanza. No importa lo que estemos escuchando, lo que estemos viendo, como yo decía anoche, la palabra tiene promesas para nosotras. Pero ¿saben una cosa? La palabra se hace viva cuando nosotras la creemos. Cuando nosotras entendemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotras para vivificarnos. Porque la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y por eso nosotras tenemos que cerciorarnos, ¿saben?, de que el Espíritu Santo esté a favor nuestro. Amén. Tiempo de activación. Es importante que nosotras como mujeres, como hijas de Dios, seamos mujeres que estamos activas, que sabemos para dónde vamos, que estamos moviéndonos dentro del reino de Dios, que no estamos ahí estancadas, que no estamos ahí nada más esperando que suceda algo, sino que somos parte de ese ejército de mujeres de Dios que está provocando que las cosas sucedan. Y si algo tiene que suceder, yo lo tengo que hacer. Diga conmigo, si algo tiene que suceder, yo lo tengo que hacer.
Somos muy dadas a veces a esperar que otros hagan por nosotros. Y le echamos la culpa, y ese mismo espíritu que vemos nosotros desde Génesis, ahí en el jardín del Edén, a veces se mete en nuestras casas, se mete en nuestras vidas. Y estamos buscando a ver a quién le echamos la culpa. No, es que la culpa es de mis papás, yo por eso no avanzo. No, es que la culpa es de la pastora. No, es que aquella líder que una vez estaba en el movimiento de mujeres me hizo. Siempre estamos buscando un culpable, ¿saben? Es que el maestro, es que el profesor, es que el vecino, es que mi jefe. Yo no prospero en mi trabajo porque el jefe. Siempre estamos buscando a quién señalar. Pero hay cosas que nosotras tenemos que hacer para que haya cambio en nuestras vidas. Hay cosas que nosotras debemos activar para que cosas suceden. Muchas veces hemos escuchado, yo sé que ustedes han escuchado esa frase, que si yo sigo haciendo lo mismo, voy a recoger lo mismo. Si nosotras queremos ver cosas diferentes en nuestras vidas, ahora que regresamos a casa, nosotras tenemos que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Y si estamos haciendo las cosas porque otras lo han hecho y les han resultado, no debemos hacer las cosas porque otros lo hayan hecho. Nosotros debemos hacer las cosas porque Dios nos lo ha indicado. Escuché una oportunidad de una mujer que siempre que el esposo le compraba un pescado, ella le cortaba gran parte de la cabeza y gran parte de la cola, y entonces quedaba nadando en el sartén. Y el marido siempre se preguntó que por qué ella le cortaba gran parte de la cabeza y gran parte de la cola. Y un día le preguntó: mi amor, ¿por qué siempre que traigo un pescado le cortas gran parte del cuerpo junto con la cabeza y gran parte del cuerpo junto con la cola? Dice: bueno, yo no sé, es que yo siempre vi a mi mamá haciendo eso, y entonces yo lo aprendí y lo seguí haciendo. ¿Y nunca le preguntaste a tu mamá por qué hacía eso? No le he preguntado. Pregúntale, tu mamá todavía vive, pregúntale. Ella se va y le pregunta a la mamá que por qué hacía eso, y la mamá le dice: es que mi sartén era muy pequeño. Pero no era el caso de ella tenía un sartén grande. Y a veces nos pasa así, estamos haciendo cosas porque otros están haciendo. Y nosotros como mujeres, como madres, como esposas, como amigas, como líderes, como pastoras, no podemos salir corriendo a hacer lo que otros están haciendo porque a ellos les están resultando. No, nosotros debemos hacer lo que Dios nos ha mandado a nosotras que hagamos. Pero surge a partir de esto, de tiempo de activación, de querer ser activadas, surge una gran pregunta: ¿para qué queremos ser activadas? ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser mujeres activas en el reino de Dios? ¿Para hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la actitud? Es que la actitud cuenta mucho en todo esto. La motivación de por qué yo estoy haciendo las cosas cuenta mucho. ¿Qué es lo que yo estoy buscando como hija de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy buscando como una ministra en la casa de Dios? Y para darnos cuenta para qué queremos ser activadas, vamos a ir por algunas citas de la palabra y vamos a aprender algo muy importante esta noche. Y digo muy importante porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas de una manera diferente a como quizás se ha estado revelando a nuestras vidas. Amén. Y es importante que entendamos que debemos ser activadas para cumplir Génesis 1:28. Nosotros en Génesis 1:28 no vemos solo al varón, vemos a los dos. Y les dijo, está en plural. Quiere decir que hay una responsabilidad de parte nuestra como hijas de Dios de ir a hacer lo que Dios quiere que nosotras hagamos, como sus siervas, como sus hijas. Ejercer dominio, como escuchábamos a la pastora predicar. Ejercer instrucción. Ejercer administración, como Dios manda. Amén. Debemos querer ser activadas para cumplir el propósito de Dios, para extender el reino de Dios. No extender, escúchenme esto, y aquí hago un paréntesis, no extender nuestros reinos. Nosotros debemos ser mujeres con mentalidad de reino,
no solamente de iglesia local. ¿A qué me refiero? Cuando a mi iglesia, nuestra iglesia, llega alguien pidiendo consejería, y con mucho más razón si no conoce del Señor, lo principal y lo primero que yo hago es guiarle al Señor, independientemente si se queda en nuestra iglesia o no, porque yo no estoy alcanzando gente para mi iglesia, yo estoy alcanzando gente para la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor somos todos, la iglesia universal de Cristo. Por supuesto, yo le invito a que venga a nuestra iglesia, me pongo a su disposición, me pongo a sus órdenes, pero nosotros debemos tener mentalidad de reino. Nosotros debemos servir al Señor y romper, como decía Ivonne esta tarde, romper todos esos esquemas que el enemigo ha querido venir a poner para que nosotras solo seamos activas en cierta área. Y no, nosotros tenemos que romper esos límites y tenemos que ir más allá. Y cuando nosotros entendemos que Dios quiere que rompamos esos límites, vamos a llegar donde jamás nos hubiéramos imaginado. Amén. Para poder ejercer ese dominio que Dios quiere que nosotras ejerzamos, tenemos que entender algo muy importante. Y lo importante que debemos entender es cuál y cómo es la voluntad de Dios. Es impresionante encontrarse con hijos de Dios que hasta el día de hoy le están achacando a Dios enfermedades. Sí, es que Dios me mandó esta enfermedad porque algo tengo que aprender. Y yo me pregunto, ¿alguna de nosotras que tenemos hijos llevaríamos a nuestra casa a un perro Doberman y le diríamos a nuestros hijos, hagan caso o este perro los muerde? Y empezaría a tratar de que ese perro los muerda para que hagan caso. Pues Satanás no es el perro de Dios. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Todo lo bueno viene de Dios. Las cosas malas que nos han pasado, Dios no las provocó. Si el marido nos fue infiel, como en mi caso, Dios no provocó eso. Y por eso fue tan fácil para mí perdonar a mi esposo, porque yo entendí Efesios 6 del 10 en adelante, que la pastora compartía ahora, que mi lucha no era contra carne ni sangre, mi lucha era contra un espíritu de adulterio que había venido a destruir mi hogar. Y cuando nosotras tenemos claro eso, nos volvemos efectivas en el reino de Dios, nos volvemos peligrosas en las tinieblas. El diablo tiembla cuando ve levantarse a una mujer que le cree a Dios. Y nosotros debemos levantarnos como esas mujeres que le creemos al Señor y que vamos adelante, porque sabemos que Él no nos dejará nunca, ni nos va a desamparar. Es importante que tengamos bien claro eso. Yo escucho personas decir, no, es que ese niño iba pasando la calle y lo agarró un carro y lo mató. Dios así lo quiso. ¿Qué es la figura de Dios que tienen? La figura de Dios que yo tengo es la que me dejó Cristo cuando pasó aquí por la tierra, cuando se refirió a su papá como papito, Abba, Padre, un Padre amoroso, un Padre que quiere lo mejor para nosotras, un Padre que quiere lo mejor para los nuestros, un Padre que quiere lo mejor de este mundo para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, vamos a ir a Hebreos 11:6 y vamos a extraer de ese versículo algo muy, muy importante que quiero dejarles en este paso que estoy teniendo aquí por Cancún. Amén. Yo sé que Dios no me trajo aquí en vano. Yo estoy aquí porque era el plan de Dios. Y no solamente porque era el plan de Dios, sino porque Dios había puesto un depósito en mí para que lo compartiera con ustedes. Y quiero que pongamos mucha atención a este versículo que tantas veces nosotros predicamos en la iglesia. Dice, en realidad, dice esta versión internacional, Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Otras versiones dicen, tienen que creer que Dios es,
Diga conmigo, Dios es. Muchas veces oramos y le decimos al Señor: Señor, sáname. Señor, dame. Algún día, Señor, haz algo con mi esposo. Haz algo con mis hijos. Pero yo vengo a decirles que ya Dios lo hizo. Ya Dios la sanó. Ya Dios hizo el milagro. A nosotros nos corresponde con nuestra fe atraer lo que está en el mundo espiritual a este mundo natural. La llave para atraer las cosas eternas al mundo natural es la fe. Por eso Hebreos es tan claro en decir que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca, ya que si Ana se acerca, ya que si Marielo, Sofía, Sonia, Silvia, Rosa se acerca a Dios, tiene que creer. No es una sugerencia, es un impositivo. O sea, tiene que creer. No es que si quiere, a lo mejor, quién sabe, tal vez. No, tenemos que creer que Él existe, que Él es. Cuando nos acercamos a Dios para ser activadas, no podemos creer que Él fue o que Él será. Tenemos que creer que Él es en presente, no en pasado, no en futuro. Muchas cosas nos las hemos perdido porque estamos esperando que suceda algo allá, más adelante, cuando las cosas ya sucedieron y nosotras tenemos que atraerlas con esa fe que tenemos que ir aumentando cada día al escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, a escuchar sus promesas. Es importante que entendamos que para activarnos debemos entender que existe, escuche esto, un ámbito natural y un ámbito espiritual. Yo quiero pedirle a ustedes dos y a usted que vengan aquí adelante. Usted y usted, la servidora. Sí, usted. Y que entendamos esto. Yo voy a hacerles un ejemplo para que nos quede bien claro esta noche. Y si usted está sentadita ya muy atrás y quiere venirse más adelante, pues está en libertad. Este es el momento para que se mueva, ¿sí? Nosotros tenemos un ámbito natural. Y en el ámbito natural existe el tiempo y el espacio. Existe el pasado, existe el presente y existe el futuro. Y nosotras a veces somos engañadas por el enemigo. Aquí, yo estoy aquí, todas aquí, todas aquí. Somos engañadas por el enemigo en concentrarnos solo en este ámbito. Y muchas se han quedado en el pasado. Otras se han quedado en el presente. Solo les importa el hoy. Y tanto esta que se queda en el pasado como la que vive solo en el presente tienen problemas, porque se están perdiendo de grandes cosas que tiene el Señor para ellas. Y otras solo están pensando en el futuro. Pero de igual forma, en cualquiera de estos ámbitos que nos movamos, nos estamos perdiendo de grandes cosas, porque estamos limitando el poder de Dios. Estamos limitando las promesas del Señor. Estamos limitando la mano de Dios para que actúe en nuestras vidas. Pero hay otro ámbito, y es el ámbito eterno. Venga, Ivonne. Sí, por favor. Hay un ámbito eterno. Venga, por favor. Vengan ustedes cuatro, ¿ve? Para eso las trajo el Señor aquí adelante. Y la diferencia, concéntrese en acá. Ivonne, organícelas usted. La diferencia entre este ámbito natural y este ámbito espiritual es que el ámbito natural siempre está en movimiento.
No hay un mañana, no hay un hoy, no hay un ayer, sino es un constante hoy. En este ámbito natural, sí existe el pasado, el presente y el futuro. Pero nosotros tenemos que tener la habilidad, venga usted, en el Señor, para poder realmente ser activadas. Tenemos que tener la habilidad de no quedarnos en el pasado, no vivir solo en el presente, no enfocarnos en el futuro, sino que traspasar esa línea invisible y podernos meter en el hoy de Dios. Y eso solo lo hacemos activando nuestra fe. Cuando yo activo mi fe, entonces yo puedo salirme del pasado. Cuando yo activo mi fe, no solamente estoy pensando en el hoy mío, sino que estoy pensando en el hoy de los míos y en el mañana de los míos y mis generaciones. Y yo declaro hoy día, yo oro que mis generaciones, mis nietos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos van a estar adorando al Señor. Y que cuando Jesús venga va a encontrar mi generación adorándole y sirviéndole. Estoy llegando con mi oración hasta un ámbito que yo no voy a ver con estos ojos, pero ya lo estoy viendo con los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la habilidad en Dios de traspasar con nuestra fe ese ámbito y meternos en el hoy de Dios. Y cada una de nosotras tenemos que luchar para poder alcanzar esa realidad en nuestras vidas. Gracias, chicas. Ahora, apenas les haga silla, ustedes saben que son ustedes. Apenas les haga silla, ustedes saben que son ustedes cuando las vuelva a necesitar. Entendiendo que existen estos dos ámbitos, y no se distraigan porque esto es profundo, como dice una hermana de la iglesia nuestra, eso es muy profundo, hermana, me dice. Y el enemigo va a querer distraerlas para robarles la bendición. Yo de verdad que me estaba debatiendo si traía esta palabra, pero Dios me puso en mi corazón que esta era la palabra para ustedes esta noche. ¿Ok? Entonces, amén. Escuchen, que Dios visita nuestro pasado para sanarnos. Dios visita nuestro presente para impulsarnos. Y Dios nos está esperando en nuestro futuro. Pero Él no vive ahí, Él no habita ahí. Él nos visita, Él visita nuestro pasado, visita nuestro presente, visita nuestro futuro. Él vive en lo eterno, en ese ámbito eterno, donde no vemos un pasado, no vemos un presente, no vemos un futuro, no hay líneas divisorias, porque Él es, Él no fue, Él no será, Él es, Él habita en un constante hoy. El ámbito natural, como les dije anteriormente, tiene tiempos, tiene espacios y es de este mundo. Mas el ámbito espiritual, donde Dios se mueve, no es de este mundo. Y nosotros debiéramos tener la habilidad, escuchen esto, de ver a Dios moverse y no extrañarnos. Nosotros debemos tener la habilidad de vivir en lo sobrenatural de Dios. Ustedes saben una cosa, los milagros son para los incrédulos, para que crean. Y a veces uno ve gente moverse a las iglesias porque dicen, no, es que ahí no pasa nada, ahí no pasan milagros. Y el mayor milagro es la salvación. Y porque no veamos, no quiere decir que nada está sucediendo. Ahora se me arrimó una hermana mientras que estaba la pastora casi terminando la exposición anterior, y ella me decía que hace 8 años fue a Costa Rica a compañía de mujeres y que Dios hizo grandes cosas en su vida, que llegó con una situación difícil y ella se devolvió transformada por el Señor. Ni cuenta nos dimos, pero nosotras sabemos que cosas están pasando, nosotras sabemos que Dios está trabajando.
porque Él habita en lo sobrenatural. Y aquí están pasando cosas sobrenaturales. Dios está sanando a muchas de ustedes, no solamente en su alma, en sus pensamientos, en sus cuerpos. Ustedes van a regresar a sus casas y van a estar descubriendo que lo que ustedes cargaban ya no lo cargan más, en el nombre de Jesús. Algunas de ustedes se van a encontrar esas personas que les hicieron daño, que las hacían sentirse mal, y ya a ustedes no les va a dar ni frío ni calor. Y quizá usted no fue de esas personas que pasó aquí adelante para que la abrazaran, o para que yo la ministrara anoche, o para que Ivonne orara por usted, pero usted estaba ahí y el Espíritu Santo la tocó. Porque el Espíritu Santo no necesita que nosotras nos hagamos visibles para Él hacer las cosas, ¿saben? A veces en la intimidad con el Señor Él actúa de maneras insondables, porque Él es el Dios de hoy. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios que no hay nada imposible. Él es el sanador, el proveedor, el Shaddai, Jireh, poderoso gigante. Ese es su Dios. Él habita en un constante hoy. Dígale a la que tiene al lado: yo tengo un Dios que es y es hoy. Pero así con autoridad. A ver, yo les voy a enseñar a ustedes. Yo tengo un Dios que es y es hoy. No ayer ni mañana. Hoy. Es hoy. Tenemos que empezar a ejercer esa autoridad y decirle a las cosas que se quiten ya hoy, que cambien hoy, porque tenemos un Dios que es hoy. En una oportunidad escuché a una mujer contar que todas las mañanas una vecina salía con su perrito, y esto lo he contado en varias ocasiones y ahorita el Señor me lo está recordando. Dice que ella veía salir a su vecina todas las mañanas con el perrito. Bobby se llamaba el perrito, y las dos esperaban el bus, y Bobby ahí brincando en los pies de su ama, y venía el bus y ya se iban a subir al bus, y la mujer del perrito no se podía subir porque el perrito no quería irse, quería subirse al bus, y él le decía: Bobby, vaya para la casa, Bobby. Y Bobby nada que le hacía caso, ¿verdad? Pero Bobby, vaya para la casa. Ya tenía cansada la otra mujer, y a todos los del bus, porque todas las mañanas se atrasaban por Bobby. Y un día ya el chofer del bus, cansado de estar oyendo a la mujer diciéndole: vaya Bobby, vaya para la casa, Bobby. Y Bobby nada. El chofer del bus se bajó y le dijo: Bobby, vaya para la casa. Y yo ya estoy cansada de ir por las naciones y ver mujeres que le están diciendo al diablo: diablo, pero ya, diablo, don diablo, no me moleste, don diablo. Ya es hora que nos paremos y le digamos que tiene que quitarse de nuestras vidas, que tiene que quitarse de nuestras familias, que tiene que quitarse de nuestras finanzas, que tiene que quitarse de nuestra salud, que tiene que quitarse de nuestros hijos. Porque nosotras no somos de las que retrocedemos, somos de las que vamos adelante por lo que Dios tiene para nosotras. Y ustedes, Dios no hace la diferencia. Él no hace diferencia de personas, ¿saben? Él quiere que todas nosotras ejerzamos la autoridad que tenemos y que entendamos que el reino de Dios se mueve dentro de nosotras, como explicaba la pastora. Pero no se mueve dentro de nosotras por nada. Se mueve dentro de nosotras para cambiar, para transformar, para levantar, para resucitar. Nosotras podemos llegar como llegó Pedro y llegó Juan a la puerta de la Hermosa y encontrarse con aquel paralítico y poder decirle: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Con autoridad. Pero esa autoridad tenemos que ejercerla. Mire, ya no más. Aquí hay alguien que no ha recibido al Señor en su corazón.
Si usted está aquí y nunca ha recibido a Jesús en su corazón, yo hago aquí un alto, porque yo quiero cerciorarme que todas aquí tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si usted está aquí y nunca ha recibido al Señor en su corazón, yo quiero que usted levante su mano. ¿Hay alguien? Ok. Nadie levantó la mano. Doy por un hecho que todas hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces todas tenemos la autoridad y el poder de Dios. O sea, aquí debiera haber una movilización de mujeres, de todas, orando por todas, echando fuera demonios, y nadie buscando a ver quién ora por ellas. Por eso es que el diablo nos tiene como nos tiene, porque no hemos entendido que el poderoso está dentro de nosotras. Y saben una cosa, cuando Jesús se encontraba con un enfermo, ese enfermo dejaba de estar enfermo. Se encontraba con un ciego y el ciego empezaba a ver. Se encontró con los muertos y se levantaron los muertos. Y es el mismo Jesús que está en nosotras. Y Él quiere que nosotras entendamos eso, para que empecemos en nuestras casas a sacar todo aquello que no es de Dios. Vamos, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Y fuera como fuera se fue, dijo alguien por ahí. Ya no más. Ya no más. Nosotros somos frágiles, no débiles. No es lo mismo ser frágil que débil. Nosotros somos frágiles, o sea, delicadas, pero somos fuertes. Ya viera yo por aquí a mi derecha a unos cuantos dando a luz. Dios sabe lo que hizo, pero esa fortaleza tenemos que saberla usar. Tenemos que saber dónde golpear y no estar dando golpes ahí como quien no sabe, cuando nosotras sabemos quiénes somos y para qué estamos aquí. Activadas para extender el reino de Dios, activadas para destruir las obras del diablo, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, y nosotras somos la iglesia de Cristo, y el enemigo no puede prevalecer contra nosotras. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces le tenemos hasta un rinconcito ahí al enemigo para que viva en medio de nosotras. De ninguna manera, de ninguna manera. Tenemos que sacarlo de nuestras casas. Tenemos que hablar lenguaje de reino. Tenemos que tener visión de reino. Tenemos que nosotras pensar con un pensamiento de reino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, más lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo tengo por basura con tal de conocerlo a Él. Pero vamos detrás de tantas cosas que son basura y a veces lo dejamos a Él, que es el principal. Es importante que entendamos que Dios quiere que nosotras seamos embajadoras realmente del reino de Dios. Yo no sé si ustedes saben, pero la embajada de ustedes en nuestro país, la embajada de México, cuando uno entra después del portón de esa propiedad, está en territorio mexicano. Y ese territorio se rige por las reglas, por la constitución de ustedes, por las leyes de ustedes. Si yo hago algo en ese pedazo de terreno, yo estoy haciendo algo en contra del territorio mexicano, y está allá en Costa Rica. Igual sucede con el reino de Dios. Cuando nosotras llegamos a un lugar, el reino de Dios se establece en medio de nosotros. Pero ¿saben cuándo se establece el reino de Dios en medio de nosotras? Cuando nosotras andamos cargando al que establece el reino, y cuando la relación que nosotros tenemos es una relación directa con Él. Porque para que la embajada de México sea territorio mexicano, tiene que estar reconocida por el gobierno mexicano. No es cualquiera que llega y se mete a una casa y dice:
yo soy embajador de México y el que entra aquí está en territorio mexicano. No, no. Tiene que tener credenciales, tiene que estar acreditado. Y si esa persona, aún teniendo credenciales y estando autorizado, acreditado para fungir como embajador de México, hace algo incorrecto y pierde sus credenciales y va y se mete a vivir a otra casa, cualquiera se puede meter en su casa y no se está metiendo en territorio mexicano. ¿Me están entendiendo? Nosotros no debemos jugar con las credenciales que tenemos del reino de Dios. Nosotras tenemos que cuidar las credenciales que tenemos. No son negociables nuestras credenciales, ¿saben? No debemos cambiarlas por un plato de lentejas, porque es lo que nos acredita. Porque no importa lo que yo haga, si Dios no lo hace conmigo, en vano trabajan los edificadores, si el Señor no edifica la casa, dice la palabra de Dios. No se trata de lo que yo haga, sino se trata de lo que Él respalda lo que yo haga. Necesitamos el respaldo de Dios en nuestras vidas, pero para que Él respalde lo que nosotras estamos haciendo, nosotras tenemos que tener nuestras credenciales limpias delante del Señor. Pero ¿saben una cosa? No tanto por Dios, porque su misericordia es eterna y es nueva cada día, sino por el enemigo, porque él sabe quién tiene sus credenciales limpias y quién no. Él sabe quién le puede decir que se vaya y quién no. Lo vemos en el libro de los Hechos. Aquellos hombres que quisieron venir a liberar a los endemoniados, y los endemoniados los agarraron, hicieron lo que quisieron con ellos. Y los endemoniados le dijeron: conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Y es hora que tengamos los credenciales libres y limpios para poderle decir: ¿sabes quién soy? Una hija de Dios, con la autoridad del reino, y te tienes que ir en el nombre de Jesús. Porque a él le gusta dialogar, pero nosotros no podemos dialogar con él. Nada más tenemos que darle órdenes para que quite sus manos de nuestras cosas y de los nuestros. Amén. Hay que saber pelear, ¿saben? Yo veía a Ivonne hoy en la tarde predicándoles, y yo decía: wow, Señor, yo sé para dónde la lleva el Señor. Yo sé para dónde la lleva, porque la plataforma que Dios ha levantado no se va a quedar vacía. Viene otra generación a tomar la estafeta, y ella se va a mover aún en ámbitos mayores que los que yo me he movido. Pero ¿saben una cosa? Esa muchacha se la tuve que arrebatar al diablo. Pero a veces no entendemos contra quién estamos luchando, y estamos nosotros mismos echando a nuestros hijos, a nuestros esposos, como carne fresca para el enemigo. Pero debemos pararnos firmes y saber que tenemos un Dios que es y es hoy por nosotras. Amén. Cuando entendemos el hoy de Dios, y aquí me estoy metiendo un poquito más, no se distraigan, concéntrense, así como hago yo en mi iglesia. Yo llego a mi iglesia a alabar al Señor, y se puede caer atrás todo lo que está detrás mío, y yo sigo alabando al Señor, porque yo sé que lo que Dios tiene para mí, nadie me lo va a robar. No se deje robar lo que Dios tiene para usted. Cuando entendemos el hoy de Dios y entramos con nuestra fe en ese hoy, estamos entrando en el todo de Dios, no en una parte, no en unas cosas, sino estamos entrando en el todo de Dios. Hay un ejemplo en la palabra, y es el Salmo 23. Cuando David escribió este salmo, yo casi puedo leer entre líneas lo que él quiso decirnos. Y lo que él quiso decirnos es que Jehová es mi pastor hoy, y he entrado en el todo de él, por eso nada me faltará.
¿Pueden leer ese salmo conmigo de esa manera? Jehová es mi pastor hoy y he entrado en el todo de él, por eso nada me faltará. Lo sobrenatural opera en el ámbito eterno, pero para tomar todo de Dios, debemos ser capaces, como yo explicaba ahora, de pasar esa línea de lo natural, del tiempo y el espacio, y movernos en ese todo que Él tiene para nosotros. ¿Saben una cosa? Ustedes se ven que tienen manos, tienen brazos, tienen pies, tienen piernas, orejas, nariz. Y a veces nos vemos en el espejo y creemos que nosotras somos eso. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo, porque nos tocó este traje espacial para esta atmósfera. Esto es un traje espacial que está recubriéndome a mí, pero yo no soy esto. A mí me tocó así un poquito pequeño, a otras un poquito más grande, como a Cari. ¿No ve qué gran traje espacial le tocó? Pero nosotras no somos esto. Pero perdemos el tiempo cuidando esto, cuando lo que tenemos que cuidar no somos nosotras. Yo en alguna oportunidad prediqué, y no es la prédica de hoy, que la mujer que edifica, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y siempre aplicamos ese verso en la familia, en el trabajo, en lo que tenemos afuera. Pero Dios me dio una prédica que la mujer que edifica su casa, su vida, que tiene cuidado de ella, no de esto, sino de ella. Ustedes están teniendo en este momento, ¿saben qué? Un spa espiritual. Y a veces no nos importa cuánto tenemos que pagar cuando vamos al salón de belleza. Pero a veces para estos tiempos la gente empieza a pensar, ¿pero por qué cobran? Porque todo cuesta. Nada es gratis, ni la salvación fue gratis para nosotras, pero alguien pagó por ella. Pero tenemos que tener cuidado de nosotras, no como nos vemos por fuera, ¿saben? Esto va a ser destruido. Es como nos vemos por dentro. ¿Quiénes somos realmente? Si estamos maquilladas espiritualmente, si estamos bien peinaditas espiritualmente, pero nos preocupamos tanto por este estuche. Y a veces nos sentimos mal. Ay, si es que este estuche está un poco holgado. Es que este estuche está muy pequeñito, si a mí me dicen enana. Usted no es eso. Sálgase de ese ámbito. Yo no me veo como ustedes me ven en estatura, ¿saben? Yo me veo como Dios me ve. Y Dios quiere que cada una de ustedes se vea como Él las ve. Él las ve como poderosas. Él las ve fuertes. Él las ve sabias, pero una sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría del hombre. Las ve fuertes con la fuerza del búfalo. No le importa a usted quedarse sola, ¿saben? Cuando uno se levanta a creerle a Dios como Dios quiere que nosotras creamos de nosotras mismas, muchas veces nos vamos a ver solas. Pero les tengo una noticia: las águilas vuelan solas, los carracos vuelan en manada. Y nosotras somos águilas que nos remontamos a ver las cosas diferente. David lo vio diferente y él pudo arrebatarlo. Él pudo entrar en ese todo de Dios.
Y por eso él pudo disfrutar de cosas que no estaban disfrutando los hombres de Dios en el tiempo en que él vivió. Amén. Debemos movernos. Y si es posible movernos en esta tierra, en lo sobrenatural, ¿saben? Si es posible. Si es posible. Si es posible llamar las cosas que no sean como si fueran para que sean. Ya es hora de estar dejando que lo natural nos gobierne. Muchas no llegaron aquí, esas sillas están vacías. ¿Saben por qué? Porque volvieron a ver sus billeteras, y los pesos que tenían en la billetera les dijeron: no me gastes, para ir a la conferencia no me gastes, tienes que comprar mañana leche. Y las detuvieron. Pero ¿cuántas podemos testificar aquí que le hemos creído a Dios por algo que no teníamos y que lo hemos tenido? Y muchas de las cosas que no tenemos, no las tenemos, no porque Dios no quiera, sino porque nosotras no hemos accionado la fe para entrar en lo sobrenatural de Dios y arrebatar eso. En ese ámbito, escuchen, en ese ámbito eterno han ocurrido eventos de gran relevancia en este ámbito. Y esos eventos que se han manifestado ya en lo espiritual, muchos de ellos se han manifestado ya en lo natural, pero muchos todavía no se han manifestado. Porque escúchenme esto: nada sucede aquí si primero no ha sucedido aquí. Nada sucede en lo natural si primero no ha sucedido en lo espiritual. Pero la palabra de Dios dice que Dios creó todas las cosas y descansó al séptimo día. Él no está creando, ya Él creó. Entonces todo lo que necesitamos, todo lo que estamos expectando, no piense que usted ora y Dios se va a ver qué hace por usted. Ya lo hizo, ya está ahí. Ahí está la provisión. Cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto y necesitó agua, ¿saben una cosa? Esa agua estaba ahí, ese depósito de agua estaba ahí desde antes de la creación del mundo, porque Dios sabía que el pueblo de Israel iba a tener que pasar por ahí y tomar agua. Y al igual que el pueblo de Israel, hay un depósito para cada una de nosotras, esperando que nosotras nos movamos en la instrucción de Dios, que nos movamos en la fe que Dios quiere que nos movamos, para que nosotras podamos golpear esa roca y ver la bendición. ¿Están conmigo? Muchas cosas han pasado. En Génesis 2:3, capítulo 2, verso 3, dice la Biblia, y voy a ir rápido por este pasaje porque es toda una enseñanza. Dice y habla de la creación del mundo. Y dice este pasaje que Dios hizo los árboles, que Dios hizo las plantas, pero no se habían manifestado porque no había hombre que las administrara. No había hombre que las gobernara. ¿Qué me enseña a mí la Biblia? Que antes de que se manifestara todo lo que se manifestó en la tierra, primero se manifestó aquí en el mundo espiritual. Dios creó los árboles, Dios creó los animales, Dios creó todo aquí en este ámbito, pero volví a ver para la tierra y no había un hombre que lo administrara. Eso es lo que dice. Ahora cuando lleguen a casa lean ese pasaje. Entonces, ¿qué me dice a mí la Biblia? Que ya Dios ha creado muchas cosas aquí, pero no se ha manifestado aquí porque no ha encontrado una mujer cancuneña, ¿cómo se dicen ustedes? Cacunense, que le crea a Dios, que administre lo que Dios tiene. ¿Están conmigo? Entonces debemos levantarnos con una mentalidad de reino, decirle: Señor, ya entendí y aquí estoy para administrar todo lo que tienes para mí, en obediencia, en sujeción. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. Para entender mejor eso que les estoy diciendo, vamos a leer ese pasaje.
Dice, sino con la sangre preciosa, o la preciosa sangre, dice otras versiones, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. ¿Cuándo? ¿Cómo se refiere la palabra? Dice, Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Dice, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Vuelvo otra vez a los ámbitos. Dice que antes de la fundación del mundo el cordero fue inmolado. Un evento poderosísimo que ocurrió en el ámbito espiritual, pero no se había manifestado por muchos, por miles de años. Estaba ahí hasta que llegó el tiempo Kairos de Dios y se manifestó y vino Jesús a la tierra. ¿Están conmigo? Eso ocurrió en el tiempo exacto de Dios. Dios lo tenía planeado. La pastora se refirió a ello en su predicación de esta mañana, cuando le dijo a la mujer ahí en Génesis capítulo 3 del 13 en adelante, le dice que ella, la simiente de ella, va a aplastar la cabeza de la simiente de pecado. Se está refiriendo a Cristo. Había una promesa ya en Génesis de que Cristo iba a revelarse a este mundo a través de una mujer, pero no se había manifestado hasta que llegó el tiempo de la manifestación. Y ahí primera de Pedro dice, voy a volverles a leer, dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces estaba en lo eterno antes de la creación del mundo, pero se manifestó en el tiempo preciso que ya nosotras sabemos. Al ocurrir, escuchen esto en lo eterno se convirtió en un constante hoy y está disponible para todo aquel que acepte a Cristo. Otra vez, como ya se había manifestado en el mundo espiritual, ¿ok? Entonces eso sucedió en el hoy de Dios. Eso no está en el pasado, ¿saben? La sangre de Cristo está viva hoy para todo el que se acerque a Él y se arrepienta. No es una sangre seca que está ahí en el pasado, del tiempo cronos del hombre. Es un sacrificio que está latente en el mundo espiritual. Pero cuando eso sucedió en este mundo espiritual, se desató poder. ¿Ok? ¿Están conmigo? Veo que les dije que era profundo. Vamos a entender algo. En Juan 8, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 56 al 58, el mismo Jesús dice algo aquí de gran relevancia. ¿Lo tenés? Cari, es que esa versión mía es otra. 8:56. Présteme la Biblia y los anteojos, porque con esa letra, quién sabe si veo con esos anteojos. No, ninguno de los dos, hermanas, no. ¿Segura? Sí. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Gracias, voy a leer esta versión. Dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mis días, y lo vio y se alegró. ¿Cómo es eso, pastora? ¿Cómo que Abraham vio los días de Jesús? Porque es Jesús hablando. ¿Cómo es que lo vio y se alegró? Por eso es que Abraham es
conocido en la Biblia como el padre de la fe. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham tuvo la habilidad de correr el velo de lo natural, asomarse y ver lo espiritual. Tuvo la habilidad de pasarse de su tiempo cronos y meterse en el tiempo kairos de Dios. Y al meterse en el tiempo kairos de Dios, se encontró con el cordero inmolado. Porque ya estaba ahí. ¿Están conmigo? Abraham traspasó ese ámbito de tiempo y espacio y vio lo que había sucedido. Nosotras tenemos que tener la habilidad de traspasar ese tiempo, de correr ese velo natural que nos ha tapado tantas cosas y poder ver en el Espíritu lo que Dios ya preparó para nosotras. Es importante que entendamos que David entró también en ese ámbito, y por eso él pudo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por haber entrado en ese ámbito, nos dejó registrado en el Salmo 32, que no voy a ir allá porque es muy largo, pero léalo por favor después de esta explicación. Pudo registrarnos en el Salmo 32 lo que después iba a suceder, porque el Salmo 32 habla de la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Cómo es que Él nos escribe miles de años antes lo que había de suceder? Porque Él pudo entrar en ese ámbito eterno de Dios y ver lo que iba a suceder. Y si Él lo pudo hacer, nosotras también podemos hacerlo. Es interesante entender. Wow. Es interesante entender esto. Y esto es otra prédica. Pero nosotros tenemos que tener la habilidad, escúchenme, de traducir lo natural a lo espiritual. Yo aprendí eso hace muchos años. Y yo le explicaba a la iglesia nuestra que Dios me dio primero la práctica y después en estos tiempos me está dando la teoría. Porque cuando yo vi el ataque que estaba viniendo contra la vida de Ivonne, yo pude traducir eso en el lenguaje espiritual y decir: diablo, te reprendo, y empezar a pelear por ella, porque yo pude ver en el espíritu lo que Dios tenía para ella y lo que el diablo quería robarle. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. Si el enemigo te ha golpeado y te ha golpeado y te ha golpeado, no es por cualquier cosa que te está golpeando, es porque Él ha reconocido que Dios tiene grandes cosas para tu vida y que te puedes volver una amenaza para Él. Cuando Él mandó a que Faraón matara a todos los niños egipcios que nacían en Egipto, ¿qué cree usted que estaba buscando? Estaba buscando a Moisés. Faraón en Egipto estaba buscando a Moisés a través de ese faraón, a través del decreto que él puso. Satanás no sabía quién era Moisés, pero se las olía. Y él no sabe lo que Dios tiene para nosotros, pero se las huele. Y nosotros tenemos que descifrar eso. ¿Por qué se está metiendo con nosotros de la forma en que se está metiendo? ¿Por qué cree usted que hace 23 años, 24 ya, vino con un espíritu de adulterio a la vida de mi esposo? Para detenerme a mí, para detenerlo a él, para detener a Ivonne, para detener a Raquel, que está ministrando por las naciones. Pero eso yo lo entendí. Y cuando el enemigo me ataca,
Yo lo único que hago es gozarme, y por eso entiendo como Pablo decía que en medio de la tribulación que nos gozáramos. Cuando yo leía eso, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué masoquista eso? Pero pastor, ahora lo entiendo. Porque el enemigo, si me está atacando, es porque viene una gran bendición para mi vida, viene una gran bendición para los nuestros. Entonces yo me alegro y me gozo, porque Él no se está metiendo con uno por meterse. Él reconoce liderazgo, Él reconoce propósito, Él reconoce unción. Y yo no sé si Dios te está hablando esta noche, y Dios te está diciendo, con razón no me ha soltado, con razón me ha atacado como me ha atacado. Pero levántese, y puede haber en medio de la circunstancia, haga así y vea la bendición, porque la bendición es más grande que el ataque que Él está teniendo y trayendo a su vida. David pudo entrar y correr ese velo y ver lo sobrenatural, ver en el ámbito espiritual, y a raíz de eso se fue y levantó el tabernáculo de David, donde entraba confiadamente, sin cortinas ni divisiones, mientras que otros todavía seguían en la ley de Moisés. David gozaba de la gracia, porque él vio, ya no tenía temor de caer fulminado, porque él se encontró con el Dios de la gracia. Él se encontró con el Dios de la gracia, y Dios quiere que nosotros nos encontremos con el Dios de la gracia. David, a cara descubierta, podía entrar en la presencia de Dios, mientras que otros meticulosamente seguían caminando en la ley de Moisés. Nosotros podemos, a partir de este momento, entrar en un ámbito sobrenatural en nuestras vidas y arrebatar cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Es posible disfrutar los beneficios del ámbito eterno mientras que estamos en la tierra. No tenemos que esperar allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No. Aquí en la tierra, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Según de Corintios 4:18 dice que las cosas visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Y termino con un pasaje que está en Lucas 8. Y vamos a ver ahí el poder que se desató en este ámbito cuando desde antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios fue inmolado. Y de ese poder que se desató ahí lo vamos a ver en el ámbito natural. Y vamos a reclamar para nosotras ese mismo mover. No se preocupe, Cari. Tranquila, estamos en casa, estamos en la familia. A mí me gusta cuando yo me muevo en la familia. Amén. En medio de la familia no anda en sandalias, se amarra el pelo, ¿verdad? Busca los zapatos más cómodos. Y aquí estamos en familia. Aleluya. Lucas 8. ¿Están conmigo? Verso 43 y 44. ¿Están listas? Vamos a leer el 42. Dice, porque su única hija, está hablando de Jairo, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. ¿Cuál poder?
Si Él no estaba muerto, no había ido a la cruz a morir, pastora. No era el poder que Él ganó en la cruz del Calvario para sanarnos. El poder que se desató en el presente de esa mujer, en su situación, fue el poder que se desató en el ámbito eterno cuando Jesús fue inmolado aún antes de la fundación del mundo. Ella pudo con su fe tocar el manto del maestro, correr la cortina y traer del ámbito eterno, sobrenatural, su milagro. Si ella lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Pónganse de pie, por favor.